¿Listos? Vamos a poner mucha atención a este tema. Shalom, shalom, amados Sajín, amadas Sajayot, hermanos, hermanas de Gozo y Paz, amigos, amigas de Gozo y Paz, les habla su servidor, Roe, doctor Javier Palacios Elorio, de la Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Para los que no me han oído nunca, dirán, bueno, ¿por qué habla así este señor? Bueno, acabo de pasar por una cirugía mayor, yo diría muy mayor, y estoy en plena convalecencia. Voy a comentarles hoy en recta final 71. Es muy importante este tema, amados Sahim, amadas Sajayot, hermanos, hermanas, amigos, amigas, recta final 71. Lo que va a desencadenar un cataclismo tremendo es lo que vamos a comentar el día de hoy. Miren, voy a empezar con esta diapositiva. El día 10 de junio de este año 2022, como vemos en la parte superior en la pantalla, un ataque israelí al aeropuerto de Damasco en Siria, el 10 de junio. Ahí vemos los impactos de los misiles en el aeropuerto. Este aeropuerto está inutilizado ahorita. No pueden despegar aviones ni pueden aterrizar aviones. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí se ve con más claridad un acercamiento del impacto de misiles israelíes en la pista principal del aeropuerto de Damasco, en Siria. Recuerden que Damasco va a ser reducido a escombros, según las profecías bíblicas, según el profeta Isaías, Yesayahu, inspirado por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo como tú lo conociste. Entonces ahí vemos la impactación totalmente hecha a pedazos. Ahora voy a explicar el por qué esto va a crear un cataclismo, entre otras cosas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí vemos el ataque israelí nuevamente y el impacto de los misiles. Es muy importante esto, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz. Vamos a pasar a la siguiente. Esta es una noticia de nosotros respetamos los derechos de autor y se muestra solamente con fines informativos. Siria cierra aeropuerto de Damasco tras ataque israelí. Lo que decía yo, está totalmente inutilizado el aeropuerto. Vamos a pasar a la siguiente. El megaproyecto, atención, vamos a hablar de varias cosas, de gas natural israelí, Leviatán, empieza a funcionar. Ojo, esta noticia es del año 2019, cuando se encontró un yacimiento de millones y millones y millones y millones de metros cúbicos de gas natural allá en Israel. Eso es muy importante, mucha atención a esta recta final 71. La siguiente, Israel y Líbano libran una insólita guerra con drones y yacimientos de gas. Yacimientos de gas. Esto es muy importante porque esta noticia tiene muy poco tiempo, es reciente, es de un periódico del cual estamos viendo ahí su nombre. Entonces, ahorita voy a explicar con calma qué significa todo eso según la Biblia. Siguiente. Miren, esto es muy importante. Vemos ahí el mar Mediterráneo, vemos a Israel en la parte inferior y Líbano en la parte superior. Ahora, ahí está la capital Beirut de Líbano y lógico, Tel Aviv abajo de Israel. Esto es muy importante porque lo que está subrayado o marcado con una línea negra es donde está el yacimiento, yo diría ahorita uno de los más grandes del mundo, si no el que es más grande del mundo, hermanos. Ahora, la zona con rojo o naranja y rayas es la zona disputada entre Israel y Líbano. El Líbano dice que Israel no puede sacar gas de ahí y que no lo va a permitir porque pertenece parte al Líbano. Es una zona disputada, es una zona en conflicto y eso va a desatar sin duda parte con otras cosas de la guerra que ya viene.
y se armará la Tercera Guerra Mundial. Esto es muy importante. ¿Qué está esperando Europa? Europa está esperando que Israel les surta de crudo o de gas en este caso, por el problema que hay en Rusia con Ucrania. No sé si me doy dando a entender, ¿verdad? Porque hemos ido viendo las noticias. Entonces, la parte izquierda de su pantalla es el conflicto fronterizo en el Mediterráneo. Y en la parte derecha está una ampliación para que ustedes puedan ver con mayor claridad, igual que un servidor, la zona disputada. Miren, es una cosa de nada. Realmente todo el yacimiento de gas le pertenece a Israel. Y es una zona disputada de nada. Vamos a pasar a la siguiente. Esto es muy importante. Ahora, en forma de pregunta en este periódico, tambores de guerra en el sur del Líbano. Un Hezbollah cada vez más fuerte activa alertas en Israel. Y es que ya advirtió Hezbollah a Israel que si empieza a extraer gas, empezará a lanzar misiles. Vamos a pasar a la siguiente. Hezbollah dice que Líbano debe impedir que Israel extraiga gas y petróleo del campo de Karish. El campo de Karish es lo que veíamos en la diapositiva de la zona de conflicto. Entonces, esto va a desatar mucho problema. Ahora, el hecho de que Israel haya atacado el aeropuerto de Siria ya creó una tensión con Rusia. De por sí la hay, pero esto va a crear más problema todavía. Recordemos todas las profecías bíblicas, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. Y repito, es un yacimiento como nunca se había visto. O sea, no cabe duda, el Eterno sigue, a pesar de que Israel se está comportando como se está comportando, Israel sigue bendiciendo a su pueblo, nos sigue bendiciendo como pueblo, casa de Judá y casa de Israel, más los gentiles que se añadan, que se unan por injerto, como dice Romanos capítulo 11, por medio de Rab Shaul llamado Pablo, a Israel. Pasamos a la siguiente. Fracasan las negociaciones de Israel y Líbano sobre el gas natural mediadas por Estados Unidos. Explico. Estados Unidos estaba mediando que hubiera una tranquilidad entre Israel y Líbano, pero sabemos quién es Estados Unidos. Entonces, siempre ha sido hipócrita, eso lo sabemos. Y ya le está dando la espalda, ya le dio la espalda a Israel. Vamos a hablar más de eso en breves momentos. Entonces ya fracasaron las negociaciones, ya no hay nada que hacer. Si Israel empieza a sacar gas de ahí, empieza un polvorín. Vamos a la siguiente. Hezbollah intensifica la retórica sobre el conflicto marítimo entre Israel y Líbano. O sea, esto es reciente, se está poniendo más caliente. Mientras en las noticias en general nos tienen entretenidos con Ucrania, Rusia, Ucrania, Rusia, Ucrania, Rusia. Miren todo lo que está pasando. Recordemos que Israel es el punto central del mundo para las profecías. Las profecías son para Israel. Y de allí, o de ahí, sí, está bien dicho allí también, surgen para todo el mundo. Mateo 24 nos dice Yahshua Mashiach, Mateo 24, rumores de guerra, ya lo hay. Por otro lado, hambrunas y demás, y todo ya vemos cómo apunta hacia ello. Se van a cumplir las profecías al pie de la letra, porque Yahshua es Señor. Es el único Elohim vivo y verdadero, y Él viene pronto, amados hermanos. Recordemos que el 8 de noviembre se va a poner la luna roja. Y eso es una señal indudable. Ahora, recordemos, 2022, en gregoriano, ¿no? Sí, 2 más 2 más 2, 6. El número del hombre. Los 120 jubileos de lo que ya platicamos en este mismo canal, Shalom 132. Descarguen todos los videos, son gratuitos, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Estamos viviendo el reino de la cuarta bestia, de que habló el profeta Daniel. Mitad barro, mitad metal. Bueno, eso es la inteligencia artificial. Les invito a ver el video, El reino de la cuarta bestia. Ahora, ya está operando su espíritu.
pero falta que salga la bestia como tal. Agrego a esto, para finales de este año, 2022, siento, sin temor a equivocarme por todo lo que está pasando, que estallara todo. Faltan 3 meses, hermanos, no para fin de año, pero sí para septiembre. Entonces, recordemos que el Eterno siempre actúa según su tiempo, según sus fiestas. En octubre serán las fiestas de Yom Teruah, la reconciliación Yom Kippur y la gran fiesta de Sukkot, que significa el milenio. Ahora, entonces, faltarán 3 meses para que todo truene, hermanos, como decimos. Por lo tanto, en esta recta final 71, y les invito a que compartan por todos los medios, a miles de personas, si es posible millones de personas, para que sepan esto. Quizás se arrepientan, porque ese es el llamado del día de hoy. Como siempre en los videos de Gozo y Paz, arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Ahora, este próximo Shabbat va a haber una alineación de 5 planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y aparte la Luna. Entonces, siempre el Eterno está poniendo señales. En este caso es la Luna. En Génesis 1:14 dice que puso el Sol y la Luna como señales de los tiempos. Bueno, ahora, el día 24 de junio del año 2022, el que estamos corriendo ahora, gregoriano, la Luna va a estar en Tauro. Recuerden, nosotros no manejamos la astrología la manejan los brujos para la adivinación, no. Nosotros manejamos la astronomía bíblica. Repito, en Génesis Bereshit 1:14 dice que el Eterno puso 2 luminarias, el Sol y la Luna, para las señales de los tiempos, ¿sí? En Job 38, ustedes pueden leer que el Eterno le dice a Job: ¿sacarás tú las constelaciones a su tiempo? Entonces no estamos haciendo astrología, sino astronomía bíblica de la Torá. Entonces la Luna va a estar en Tauro, y ya lo he ministrado, es un acornamiento más para toda la humanidad, prácticamente, que no se ha querido arrepentir. Por lo tanto, arrepintámonos todos de nuestros pecados, porque viene un acornamiento, un atropellamiento que hacen los toros, sino que embisten. Viene una embestida para toda la humanidad. Así es de que todos arrepentirnos. Ahora, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, lo que está pasando ahorita mismo entre Israel y el Líbano. Ahora, un jefe militar británico de alto rango llama a prepararse para la Tercera Guerra Mundial. Repito, las Fuerzas Armadas británicas están llamando a prepararse para la Tercera Guerra Mundial. Israel en este momento sigue atacando blancos hacia Gaza porque han lanzado cohetes desde ahí. El primer ministro de Israel, Bennett, dice que en varios lugares del extranjero ha habido intentos de ataques a israelíes en varios puntos del planeta, hermanos. Por otro lado, ¿se acuerdan de un video? Y les invito a verlo si no lo han visto, vale la redundancia: bioterrorismo. Ahí hablo sobre los chemtrails, ¿sí? Las estelas químicas que lanzaban los aviones. España admite haber rociado pesticidas mortales como parte del programa secreto de los chemtrails de la ONU. Vean ese video de bioterrorismo. Ahora, fíjense, díganme si no es cosa de risa. Supuestamente hay una guerra entre Rusia y Ucrania, pero reabren el teatro de Odessa, en Ucrania, para presentar ópera y ballet. Eso da risa. Por favor, esto es una faramalla total. Ahora, y tantas noticias como en el norte del país de México ya hay una alerta por una sequía extrema. Entonces vemos, todo se va conjuntando, más las noticias que vean ustedes. Pero a mí me llamaba mucho la atención, o tenía yo ese pendiente de decirles en esta recta final 71, y recuerden, propaguen este video lo más que se pueda, porque esto va a desencadenar algo terrible. Nosotros
como creyentes en Yahshua HaMashiach y guardadores de Torah, no tenemos que tener miedo. Por eso se les presentó el día miércoles el test espiritual para ver cómo estás tú. Y el día de ayer se presentó en el inicio del Shabbat, Yahshua protege a los suyos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todos arrepentimiento. Si tú no estás en los pactos, arrepiéntete. Arrepiéntete, apártate de tus pecados. Yahshua HaMashiach nos lo dice en Marcos 1:15, arrepentidos y creed en las nuevas de salvación. Proverbios 28:13, el que se arrepiente y se aparta de sus pecados, ese alcanza compasión, alcanza misericordia. Pero recordemos, el mismo Proverbios 23, verso 9, dice que si el que tapa su oído para no oír la Torah, su oración es abominable. Entonces todos a guardar Torah, a guardar el Shabbat, a comer kosher. ¿Quieres saber qué es eso? Ve recta final 38. No tenemos que tener miedo. Vean el video recta final 39. Lo que sí, arrepentirse. Conclusión de esta recta final 71, que es corta, pero creo que después de que termine este video, de verlo tú, ustedes, amados preciosos, precioso el eterno Yahshua, amigos, amigas, tenemos mucho que pensar. Para decir, caray, estábamos entretenidos entre Rusia, Ucrania, ¿sí o no? Sí, entre esto y el otro, y aquí y allá, etc. No, la cosa está a punto de estallar. Está a punto de estallar. Y créanme lo que estoy sacando lo más que puedo de la voz, porque les decía yo que estoy en plena convalecencia y les agradezco a todos sus oraciones para estar totalmente restablecido y ya poder ministrar desde la Keilah. Pero no quise pasar esto porque es una noticia muy importante. Y recuerden, si Gran Bretaña, el ejército británico ya está anunciando prepararse para la Tercera Guerra Mundial, es que viene algo muy fuerte. Y es que Yahshua es el único Elohim, repito, vivo y verdadero, y se tiene que cumplir sus profecías. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Puedes hacer una oración de arrepentimiento, liberación demoníaca, están los videos 1 y 2, e ir estudiando Torah. Puedes poner aprendamos Torah, gozo y paz, y te van a aparecer 6 videos ahí. Hay cantidad de libros en la página gozoypaz.mx en varios idiomas, con varios títulos, que puedes descargar absolutamente gratis. Les deseo lo mejor, amados Sajín, y permítame bendecirlos desde donde me encuentro. Levanten sus manos. Llevarejeja Adonai Yahweh, Veshmereja Yaronai Yahweh, Panabeleja Bijuneja Isa Adonai Yahweh, Panabeleja Bijuneja Beasheleja Shalom. Veshegado Yahshua HaMashiach toda Gabá, Omen, Beomen. Ánimo, ánimo, y tener una buena disposición de servir al Eterno siempre con lo extra, el extraordinario. Les deseo linda semana. Shavua Tov, Shavua Tov, Shavua Tov, Shalom Ahim, Leitraot. Hasta pronto. Aleluya, amados Sahim.